Muy buenos días, campeones, campeonas. Nuestro encuentro académico del día 5 de marzo del 2021. Lengua y literatura. Helen Yajaira. Presente. Juan Sebastián. Presente. Jorge Andrés. Presente. María Augusta. Presente. Jair Fernando. Jair Fernando. Ismael Sebastián. Presente. Tatiana Anaí. Presente. Angeli Madeleine. Anthony Rafael. Anthony Rafael. Steven Jair. Steven Jair. José Daniel. Presente. David Mateo. Presente. Sheila Sofía. Presente. John Jairo. Presente. Joseph Sebastián. Presente. Natalia Abigail. Natalia Abigail. Madeleine Caderley. Natalia se conecta en este momento. Steven Alexis. Presente. Emily Isabel. Presente. Justin Yamilet. Presente. Emilia Alejandra. Presente. Pablo Alexis. Presente. Alejandro Isaac. Alejandro Isaac. Luis Anthony. Presente. Byron Farid. Presente. Richard Alexander. Presente. Bien. Vamos activando las cámaras, las que están pendientes. Gracias. Buenos días. Bueno, entré tarde. Sí, mi campeona. Ya le registré su asistencia. No hay problema. En este momento, Jair se está conectando. Jair Fernando. ¿Ya? Muy bien. Un número del 1 al 26. María, un número del 1 al 26, por favor. ¿Qué número? 10. El número 10. Steven Granizo. Se está conectando recién. No, demos otro número, otro número. 15. El número 15. El número 15 le corresponde a Joseph. Un resumen de la clase del día de ayer. ¿Cuál fue el tema que tratamos? Vimos lo que era la tesis y vimos su preparación, que era escoger una idea principal, después desglosar en ideas secundarias y, y después juntar todas las ideas y sacar un objetivo, conclusión y recomendación. Bueno, gracias Joseph. Registremos entonces su calificación. Usted mismo, Joseph, otro número, por favor. El 20. El número 20. Justin Yamilet. Justin. Ya. Vimos sobre la estructura argumentativa, que es un tema temático del ensayo argumentativo. Vimos sobre la tesis, que es sobre la postura del autor, la preparación, la elaboración, cómo se presenta, que son todas las ideas que se exponen en la tesis deben tener un orden lógico, con el tamaño de letras, las citas APA, y que debe tener una organización estratégica del mensaje encabezado por la tesis. Perfecto, gracias Justin Yamilet, muy bien. Vamos a concretar con esto, ¿no?
El día de ayer habíamos visto los textos argumentativos y un texto argumentativo hace referencia a un ensayo argumentativo. El ensayo argumentativo está conformado por 3 partes: introducción, y dentro de la introducción consta la tesis. Luego nosotros tenemos el desarrollo o cuerpo, que está conformado por los argumentos, y finalmente tenemos las conclusiones. Repito, el ensayo argumentativo tiene 3 partes: la introducción, que contiene la tesis; el cuerpo desarrollo, que contiene los argumentos; y al final la conclusión. Bien decían Joseph y Yamilet que la tesis es un enunciado que afirma o niega algo. Los argumentos son los enunciados, la información que sustenta a la tesis. Si hemos manifestado una tesis afirmativa, los argumentos tienen que ser contundentes para que le den la validez a la tesis. Si la tesis está formulada de manera negativa, los argumentos tendrán que estar en esa sintonía para que se pueda ratificar lo enunciado por el autor o autora en la tesis. Y finalmente, habiendo ya estructurado y escrito los argumentos, la conclusión o las conclusiones se las obtiene de los argumentos. ¿Ya? Entonces, con esta revisión, con este recordatorio, nosotros vamos a desarrollar el taller que tenemos en la página 142. Página 142. Le notifico a Angeli que ya le registré su asistencia, a Madeleine Carley de igual manera, está registrada su asistencia. A Isaac también ya está, Anthony Gracias, García Isaac. también está, Steven Granizo también está, Natalia, que tuvo dificultades, está ingresando nuevamente en este momento. Entonces, vamos por favor con el taller de la página 142. ¿Ya? Taller de la página 142. Este taller de la página 142 está asociado al desarrollo de actividades vinculadas con el texto de la página 141. ¿Sí? Entonces, pongámonos inicialmente en contacto con la lectura del texto de la página 141 y vamos siguiendo. El texto de la 141 usted lo debe tener con varios colores en el texto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, en función de aquello, vamos a ir poniendo mucha atención a la lectura, por favor. Atentos. ¿Todos me confirman si ya estamos con la 141? ¿Sí? Ya, vamos. Atentos, por favor. El niño perdido en la intemperie. Nuestros estados han sido comprados a precio de ganga por los dueños de la tierra y los bancos y todo lo demás. Y el mercado no es para nosotros más que una nave de piratas. Cuanto más libre, peor el mercado local y el internacional. El mercado internacional nos roba con los 2 brazos. El brazo comercial nos vende cada vez más caro y nos compra cada vez más barato. El brazo financiero, que nos presta nuestro propio dinero, nos paga cada vez menos y nos cobra cada vez más. Vivimos en una región de precios europeos y salarios africanos, donde el capitalismo actúa como aquel buen hombre que decía: me gustan tanto los pobres que siempre me parece que no hay suficiente cantidad. Solo en Brasil, pongamos por caso, el sistema mata 1000 niños por día de enfermedad o de hambre. En América Latina, el capitalismo es antidemocrático, con o sin elecciones. La mayoría de la gente está presa de la necesidad y está condenada a la soledad y a la violencia. A veces siento que nos han robado hasta las palabras.
La palabra socialismo se usa en el oeste para maquillar la injusticia. En el este evoca el purgatorio o quizá el infierno. La palabra imperialismo está fuera de moda y ya no existe en el diccionario político dominante, aunque el imperialismo sí existe y despoja y mata. ¿Y la palabra militancia? ¿Y el hecho mismo de la pasión militante? Para los teóricos del desencanto es una antigualla ridícula. Para los arrepentidos, un estorbo de la memoria. En pocos meses hemos asistido al naufragio estrepitoso de un sistema usurpador del socialismo, que trataba al pueblo como a un eterno menor de edad y lo llevaba de la oreja. Pero hace 3 o 4 siglos, los inquisidores calumniaban a Dios cuando decían que cumplían sus órdenes, y yo creo que el cristianismo no es la Santa Inquisición. En nuestro tiempo, los burócratas han desprestigiado la esperanza y han ensuciado la más bella de las aventuras humanas. Pero yo también creo que el socialismo no es el estalinismo. Ahora hay que volver a empezar, pasito a paso, sin más escudos que los nacidos de nuestros propios cuerpos. Hay que descubrir, crear, imaginar. En el discurso de Jackson, pronunció poco después de su derrota en Estados Unidos. Él reivindicó el derecho de soñar. Vamos a defender ese derecho, dijo. No vamos a permitir que nadie nos arrebate ese derecho. Y hoy más que nunca es preciso soñar. Soñar juntos sueños que se desensueñen y en materia mortal encarnen, como decía, como quería otro poeta. Peleando por ese derecho viven mis mejores amigos y por él algunos han dado la vida. ¿Ok? El contexto, como podemos ver nosotros, es un contexto político, económico, financiero, asociado a la parte de Latinoamérica, tomando como ejemplo Brasil y algunos países, y de igual manera tomando modelos de desarrollo social, político y económico, socialismo, imperialismo. La lectura hace referencia a aquello. En este contexto literario vamos a resolver las preguntas. Vamos a la 142. Actividad número 1. ¿Considera que el texto de la página 141 es serio y objetivo? ¿Qué significa serio? Serio, cosa que tiene ese matiz de seriedad, de formalidad en el texto, el buen uso de la información. ¿Y qué significa objetivo? Que esa información que está ahí es real, es veraz. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es serio y objetivo? ¿Qué dicen? A ver, ¿es serio y objetivo? Aló, probando equipos. A ver, vamos emitiendo criterios, porque usted tiene que llenar ahí en su respuesta, ¿no es cierto? Y la respuesta no va a ser, obviamente, dejarla en blanco. ¿O está en juego más la parte emocional? Listo, no hay problema, Luis, por un momento. Juega la parte más emocional ahí, porque la siguiente pregunta dice, el autor no se deja llevar por la emoción. Juega más las emociones porque es el punto de vista del autor, ¿no es cierto? Él se dice que nos han robado la riqueza, los bancos nos cobran mucho y nos pagan menos. Sí, entonces como que es un texto más emocional, ¿no es cierto? Ya, entonces, vamos escribiendo. A ver. El texto referido
referido se desarrolla en base a las emociones del autor. Que pretende convencer a la audiencia. Bien. Si usted vuelve a la página 141 y se centra en las frases que están en color azul, las frases en color azul o la frase en color azul es la tesis. Léale por favor la tesis usted y dígame a qué modelo socioeconómico se refiere la tesis. Léale por favor. En color azul está la tesis. Al socialismo. Perfecto, al socialismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, acá nos solicitan también en la actividad número 1, dice, explique cuál es la tesis que propone. Luego de lo que redactamos entonces, escribamos aparte. La tesis propuesta hace referencia al socialismo. Hace referencia al socialismo. Perfecto, ¿estamos listos todos ya? ¿Sí? Estamos. Vamos a la actividad número 2. La actividad número 2 dice, ¿tu opinión coincide con la tesis de este texto? Fundamente su respuesta. ¿A qué se refiere esto? Su opinión con respecto al socialismo. Le explico un poquito. El socialismo es una corriente filosófica, política, económica, social, que considera que todos los habitantes de un país, de una nación, deben ser considerados en igualdad de condiciones, porque son parte fundamental de una sociedad. De ahí viene socialismo, que dentro de la sociedad todos deben ser tratados de forma igual, ¿ya? No deben existir un elevado margen de ricos ni un elevado margen de pobres. Entonces, en una balanza, si ponemos riqueza y pobreza, deben estar equilibrados esos dos términos. Entonces, usted piensa que el socialismo, de acuerdo a la tesis que está propuesta, le leo, en pocos meses hemos asistido al naufragio estrepitoso de un sistema usurpador del socialismo, que trataba al pueblo como un eterno menor de edad y lo llevaba de la oreja. Se refiere a que el socialismo quería ser imponente y que en la sociedad todos los habitantes deberían estar sumisos a ese modelo económico, a ese modelo de desarrollo. ¿Usted cree que debería ser así o que debe ser así, que el socialismo se maneje de esa manera, o no está de acuerdo? Tendría que respetarse la libertad de opinión, la libertad de desarrollo, las libertades sociales. ¿Qué dice usted? María, ¿qué piensa usted?
¿Está de acuerdo usted con lo del socialismo? Así conversando que el socialismo, en lugar de colaborar con el desarrollo de la sociedad, de las personas, se dedique más bien a tratar de aprovecharse de ese sistema para beneficio propio. No, no es No, cierto. eso no estoy de acuerdo. Ya, entonces usted ponga ahí, por favor. Mi opinión sí está de acuerdo con la tesis o mi opinión no está de acuerdo con la tesis. Bien, vamos a la actividad número 3. ¿La introducción está redactada de manera clara y precisa? Si regresamos a la 141, la introducción se encuentra en letras de color amarillo. Les voy a dar lectura a la introducción para poder responder la actividad 3. Pónganle mucha atención a ver si es que la introducción es clara, precisa o es confusa. Nuestros estados han sido comprados a precio de ganga por los dueños de la tierra y los bancos y todo lo demás. Y el mercado no es para nosotros más que una nave de piratas cuanto más libre, peor el mercado local y el internacional. El mercado internacional nos roba con los dos brazos. El brazo comercial nos vende cada vez más caro y nos compra cada vez más barato. El brazo financiero, que nos presta nuestro propio dinero, nos paga cada vez menos y nos cobra cada vez más. ¿Son claras las ideas que se expresan en introducción o no? Yair, No. a ver, ¿quién va a actuar? A ver, dígame Andrés, No es claro y preciso. ¿por qué? No da datos concretos para que el receptor pueda entender el mensaje. Ahí dice, verá que es una parte introductoria y en la introducción son generalidades. En la introducción no van explicaciones concretas. Como su nombre lo indica, es la introducción, es el preliminar. Pongo una analogía. Nos han invitado a nosotros a un banquete. ¿Qué es lo que sirven primero en el banquete? ¿El plato fuerte, el postre o la entrada? A ver. De entrada, Ah, ya. ¿Y en la entrada ya están todos los ingredientes del plato fuerte? ¿Sí o no? No, listo. No. Lo mismo sucede con un ensayo argumentativo. En la entrada o en la introducción no constan todos los argumentos, todos los sustentos para que pueda entender el lector. Entonces, se considera que esta introducción, si de pronto hace una generalidad y nos empieza a introducir en el contexto financiero, en el contexto económico. Entonces, la respuesta es sí. ¿Por qué? Y usted va a responder, porque hace referencia a generalidades del tema. Irá llenando porque luego tiene que indicarme a la pantalla, por favor, para poder calificarle el taller. Lisa, ¿podría repetir, por favor? Ya. Sí, es claro porque hace referencia a generalidades del tema.
Muy bien. Vamos a la actividad número 4. Los argumentos muestran nuevas formas de barbarie. Barbarie significa tiranía, laceración, actitudes que atentan o acciones que atentan en contra de. Vamos a ver, los argumentos muestran nuevas formas de barbarie, es decir, nuevas formas de dominio, nuevas formas de agresión, nuevas formas de actuación negativa. Leamos los argumentos. Los argumentos están en color violeta o morado. Vivimos en una región de precios europeos y salarios africanos, donde el capitalismo actúa como aquel buen hombre que decía, me gustan tanto los pobres, que siempre me parece que no hay suficiente cantidad. Solo en Brasil, pongamos por caso, el sistema mata 1.000 niños por día de enfermedad o de hambre. En América Latina, el capitalismo es antidemocrático, con o sin elecciones. La mayoría de la gente está presa de la necesidad y está condenada a la soledad y a la violencia. A veces siento que nos han robado hasta las palabras. La palabra socialismo se usa en el oeste para maquillar la injusticia. En el este evoca el purgatorio o quizá el infierno. La palabra imperialismo está fuera de moda y ya no existe en el diccionario político dominante, aunque el imperialismo sí existe y despoja y mata. Entonces, ¿los argumentos muestran nuevas formas de barbarie? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se hace referencia ahí a la pobreza, al dominio, a la imposición del capitalismo, a la imposición del socialismo en determinadas regiones? Se habla sobre el asunto de que varios niños mueren de enfermedad y de hambre en el Brasil, en América Latina, que existe un capitalismo antidemocrático que está atentando contra los derechos. ¿Qué dicen ustedes? Entonces pongamos, ¿los argumentos muestran nuevas formas de barbarie? Sí. ¿Sí? Vamos redactando. Sí, coma, porque reflejan la realidad que sucede en varios países latinoamericanos. Perfecto. Muy bien, ahora vamos con la actividad 5. En el desarrollo están presentes 2 o 3 razones que confirman la tesis. Márquelas en el texto y transcríbalas a continuación. No las vamos a escribir. Simplemente en el texto de la 141 las vamos a identificar. A ver, en el ensayo argumentativo, en el texto argumentativo, ¿el desarrollo está formado por la tesis o por los argumentos? A ver, en el texto argumentativo, ¿está formado el desarrollo o cuerpo por la tesis o por los argumentos? Por los argumentos. Ya, por los argumentos. Entonces, si nosotros buscamos los argumentos, veamos si es que esos argumentos ratifican la tesis. Compare lo que está escrito en color violeta, que son los argumentos, con la tesis que está en color azul. Y vea si esos argumentos tienen relación con la tesis. Confirman la tesis. La tesis es, en pocos meses hemos asistido al naufragio estrepitoso de un sistema usurpador del socialismo. Socialismo, que trataba al pueblo como un eterno menor de edad y lo llevaba de la oreja. La tesis habla del socialismo. Veamos un argumento. El argumento, ¿habla del socialismo o de quién está hablando en los argumentos?
Véale en el segundo párrafo. Dice la palabra social, en el cuarto párrafo de la lectura. Dice, la palabra socialismo se usa en el oeste para maquillar la injusticia. En el este evoca el purgatorio o quizá el infierno. ¿Sí o no que ahí tenemos ya dos argumentos que están, subrayelos por favor? Subrayelos, resáltelos o enciérrelos. En los demás argumentos, ¿se habla más del socialismo o solo son esos dos únicos argumentos? Solo son esos dos, ¿no es cierto? Porque en el primer párrafo de los argumentos hablan del capitalismo, más no del socialismo. ¿Sí? Entonces, como acá la pregunta nos dice, en el desarrollo, ¿están presentes 2 o 3 razones que confirman la tesis? Sí están presentes 2, las que acabamos de subrayar. Entonces, no hace falta transcribirlos nuevamente. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, ¿cuál es su trabajo en la hora de texto? Continuar desarrollando el taller de la página 143. La actividad número 6, márquela como no. La actividad 6, márquela no. ¿Ya? La actividad número 8, tampoco. La actividad 8, tampoco. ¿Ya? Y lo único que usted va a hacer, por favor, es la actividad número 7. La actividad número 7 dice, escriba en su cuaderno un texto argumentativo que cumpla con la estructura estudiada. Introducción, tesis, argumentos, desarrollo de argumentos y conclusión. Argumentos y desarrollo de argumentos es lo mismo, es una sola parte, ¿no? Nos encontramos ahí justamente en el desarrollo, en el cuerpo del texto argumentativo. ¿Sí? Entonces, usted va a desarrollar en una hojita de cuaderno, ¿sí? Usted le desarrolla un texto argumentativo. Usted escoja el tema. Por ejemplo, dice el tema, quiero hacer un ensayo argumentativo sobre la pandemia COVID-19. Título, la pandemia COVID-19. Y empieza con el párrafo de la introducción, los argumentos, hágale que aparezcan solo 2 argumentos. Y finalmente la conclusión, que en todo este texto argumentativo existan el párrafo de introducción de 3 líneas. El primer argumento, 3 líneas. El segundo argumento, 3 líneas. Hasta ahí ya tenemos 9 líneas. Y finalmente la conclusión de 2 líneas. Es decir, que el texto argumentativo que usted va a desarrollar que contenga 11 líneas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces usted lo complementa y le adjunta esa hojita aquí mismo en el libro para revisarle la próxima clase que nos vamos a ver el día martes. Le reviso ya completo el taller de la 142 y de la 143. ¿Preguntas? Dígame, Andrés. Elisa, ¿me puede repetir cada línea? ¿Cuántas líneas debe Introducción quedar? 3, argumentos, un argumento de 3 líneas, el segundo argumento 3 líneas y la conclusión de 2 líneas. Total 11 líneas. Bien, hemos terminado nuestra hora de clase. Un abrazo fuerte y un buen fin de semana. Cuídense mucho, mis campeones. En la siguiente hora de texto a trabajar, por favor. A trabajar ese texto argumentativo. Cuídense mucho.